Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Agradecemos a Dios por este momento que nos da de poder estar juntos nuevamente para escudriñar la palabra. Y es una bendición verlos, hermanos. Y también los hermanos allá en la pantalla también que sean bendecidos con la palabra en esta tarde. Ya hemos sido bendecidos con la alabanza. Son cantos muy hermosos, ¿verdad? Dios reina, Él es justo. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, te damos gracias por este momento que nos das de poder estar delante de tu pueblo, Señor, para poder exponer tu palabra. Pero también, Señor, oro que seas tú, Espíritu Santo, llevando esa palabra a los corazones y que podamos entender, Señor, esta palabra y pongamos cartas en el asunto. Señor, bendice este momento, Señor, que sea de bendición. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos estado meditando Ezequiel y yo el título le puse Dios es justo. ¿Por qué le puse este título? Porque vamos meditando del capítulo 1 hasta donde vamos ahorita en el capítulo 5, nos está revelando un juicio, ¿verdad? Un juicio, y vemos a Ezequiel ilustrando ese juicio. Pero también vemos la interpretación de esa ilustración que Ezequiel está haciendo, ¿no? Y todo lleva hacia un fin, hacia la destrucción de Jerusalén. Cuando quise tomar estos versos, este pasaje, y poner así el título, por el capítulo 5, ahorita vamos a ver, pero también porque algunos hermanos me preguntaban, dos me preguntaron, si esto es real, si Dios es así. ¿Dios es así? Me preguntaban. ¿Cómo puede tener ese corazón? Como el día de hoy que meditábamos y decía que los padres comerán a sus hijos y los hijos comerán a sus padres, ¿verdad? Eso decía el día de hoy. Y entonces preguntaban, ¿eso es real? O sea, eso parece de película, ¿no? No es real, decía. Bueno, creo que los que estamos familiarizados con la palabra, creo que sabemos el por qué Israel tiene que padecer de esta manera, ¿verdad? Los que estamos familiarizados con el contexto, entendemos esto. Porque más adelante va a decir el por qué. Pero como vamos en el 5, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué Dios es mi Dios, no? Pero por eso quise tomar estos versos. Y bueno, vamos a leer el capítulo 5. Capítulo 5, solo unos versos vamos a ir leyendo porque no nos da el tiempo. Capítulo 5, verso 6, dice así: y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. En el verso 8, así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. En otras versiones dice, yo soy tu enemigo, me convierto en tu enemigo. ¿Por qué? Por lo que leímos antes. Dice que ellos cambiaron sus decretos, desecharon sus decretos, no anduvieron en los mandamientos. Lo desecharon, se hastiaron, quisieron vivir a su manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, yo me convierto en tu enemigo. Y en el verso 11 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada.
y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. ¿Qué está diciendo Dios? Está declarando una destrucción, ¿verdad?, de Jerusalén. Y está diciendo de qué manera lo va a hacer. Aparte ya Ezequiel ya lo ilustró rapándose, ¿no? Era para los judíos quitarse la barba, raparse, era vergüenza, ¿verdad? Recordemos cuando David muere el rey de los amonitas, y entonces llega, dice como el rey había sido bueno con él, entonces envía regalos para consolarlo al hijo, ¿no?, el que había quedado como rey. Pero aconsejado por sus siervos, le dijeron: no creas que de buena gana ha mandado David a estos hombres, ha venido para espiarnos. Entonces, ¿qué hacen? Dice que les cortan la barba. Y entonces David, ¿qué hace? Dice: quédense ahí en Jericó, me parece. Dice: quédense ahí, dice, a sufrir su vergüenza. Cuando ya crezca la barba, ya vuelve. Es que era una vergüenza para ellos, ¿no?, el raparse. Y bueno, mucho más con el sacerdote. Era un sacerdote, Ezequiel, y se está rapando. Entonces vemos que esto no estaba permitido, ¿no? El cabello de los sacerdotes era algo esencial para ellos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está ilustrando Ezequiel la vergüenza que Jerusalén iba a pasar. Y más adelante, en el capítulo 6, también nos va a mostrar, también vamos a leer solo unos pasajes. Dice en el verso 5, vamos a leer, dice: y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Eso está diciendo Dios. Luego en el verso 13 dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, y en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Dice Dios que va a destruir sus ídolos, pero también a sus adoradores. Dice que los va a destruir y que los va a dejar en medio de sus ídolos, dice, ¿no? Ahí nos revela Dios mostrando su poder, diciendo: esos ídolos no son nada, ¿sí? Entonces, ¿en quién han puesto su confianza? Entonces, aquí, hasta donde vamos meditando, podemos ver a un Dios riguroso, muy drástico, muy estricto. Así lo podemos ver, ¿verdad? Es un Dios que no puede perdonar. De hecho, dijo ahí: no perdonaré, no tendré misericordia. Dios está enojado. Pero, ¿tendrá razón Dios para estar enojado? Creo que sí. Vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio 12. Mire, hermanos, Deuteronomio es para la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Estos son los mandatos que está dando Dios para esta segunda generación que van a entrar en esa tierra. Entonces Dios les va a estar diciendo cómo tiene que ser su forma de vida de ellos. En el verso 12, capítulo 12, verso 29, dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti,
No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. ¿Qué dice Dios? Guárdate. Esos dioses serían como tropiezo para ustedes. Ni siquiera pregunten cómo adoraban esas personas sus dioses aquí cuando vivían aquí. Ni siquiera pregunten, dice. Y tampoco se digan a ustedes mismos, vamos a preguntar para que así como ellos adoraban, nosotros también hagamos. Dice Dios, no hagan así. En el 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún, mire cómo adoraban sus dioses estos cananeos. Hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Está diciendo Dios que ellos tienen una manera terrible, ¿no?, para adorar a sus ídolos. Dice que entregaban a sus hijos a esos ídolos. Entonces dice Dios, no hagan así. Ustedes les estoy entregando la tierra, pero no vivan de esa manera. Ustedes van a ser diferentes. Y en el capítulo 13, solamente se los voy a comentar, dice de que si un profeta o un soñador llega y les dice, vamos y adoremos a esos dioses, dice, no les hagan caso. Y luego sí, vamos a leer el 13:6, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. Dice, no tomes atención. Sea un familiar muy íntimo, no tomes atención de lo que te está diciendo que vayas y adores a esos ídolos. Aún sea un profeta o un soñador, no lo vas a hacer. Ese es el mandato de Dios. En el capítulo 28, eso habló en esos versos sobre los ídolos. Ahora en el capítulo 28, verso 15, ahí habla de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. En el verso 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Dios no es justo? ¿Dios no estuvo hablando al pueblo? Acontecerá que si no oyes atentamente mi voz, si no me obedeces, estas maldiciones te van a llegar. Y da una lista de maldiciones, pero en el verso 32 dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día. No habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. En el verso 36 dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tus padres allá servirán a dioses ajenos, al palo y a la piedra. En el verso 41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¿No es lo que está diciendo aquí en Ezequiel? Ellos ya están en cautiverio, hermanos, pero aún todavía hay gente en Israel. Pero él que está profetizando, todo lo que ha pasado, ¿por qué es? Porque el pueblo había olvidado los mandatos de Dios. Dios es justo, sí es justo. Ha estado hablando, hermanos.
Si vemos Josué, al final, capítulo 24, al final de Josué, en este tiempo ya habían conquistado territorio de Canaán, ya habían entrado, parte del territorio ya lo habían conquistado, ya había habido repartimiento de territorio. Mas sin embargo, mire cómo viven, hermanos. Dice en el verso 23, dice Josué le va a estar hablando al pueblo y hace pacto con el pueblo y le dice: quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Dios dio el mandato. ¿Cómo tenían que vivir? ¿El pueblo obedeció? No. El pueblo siguió viviendo a su manera, como le placía. Para aquellos que dicen, es que no es justo lo que Dios está haciendo aquí en Ezequiel. Dios no es justo, hermanos. Está hablando, les está exhortando, les está advirtiendo. Esto va a pasar si ustedes no obedecen. Si fuéramos a leer Jueces en casa, cuando puedan, léanlo. De verdad, Jueces, como cristianos, hermanos, creo que da vergüenza la vida de los jueces, la vida del pueblo en el libro de los Jueces. La vida de los levitas, habla de 2 levitas, una vida depravada. Pero en ese libro podemos ver también la misericordia de Dios. El pueblo está en sufrimiento y claman a Dios, y Dios manda un libertador o un juez, y el pueblo nuevamente sigue adelante. El juez muere y nuevamente se vuelven a hacer lo que ellos quieren, como ellos quieran vivir, depravados, y vuelven a clamar al ver al enemigo encima de ellos, y Dios otra vez manda otro juez. Le llaman que hay un círculo vicioso. Una tras vez y tras vez y tras vez, ellos están clamando a Dios y Dios manda un juez, manda otro juez. Y ellos otra vez caen en depravación, otra vez y otra vez. Y la vida de los líderes, peor. ¿Dios no es justo? Sí es justo. Y estuvo hablando vez tras vez. Después vemos en Jueces, en Samuel, el pueblo pide rey. Ahí en Jueces se marca de que, dice varias veces, dice que, como 3 veces creo, marca que dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahora piden un rey. Pero ellos dicen, queremos un rey porque queremos ser como los demás pueblos. ¿Y qué hace Dios? Él dice en Oseas que en su furor les va a dar un rey. Pero también en su ira se los quitó, es lo que estamos viendo. Fueron llevados a Babilonia. Y les dijo Dios, sí les voy a dar un rey. Le dice Samuel, no te preocupes, a quien están desechando es a mí, no a ti. Al pedir un rey. Y les voy a dar un rey. Pero ese rey tenía que tener la ley escrita, una copia de la ley, para que ese rey fuera gobernado por Dios y así pudiera gobernar a ese pueblo. Pero vemos en los reyes que no hubo reyes, solamente Josías, solamente él que menciona la Biblia que fue un rey que destruyó todos los lugares altos, dice, pero es el único. Pero los demás, hubieron muchos reyes del norte y reyes del sur. Ambos eran iguales. Y ustedes lo van a meditar en el capítulo 9 de Ezequiel, lo van a meditar. Las 2 hermanas eran iguales. No quisieron escuchar a Dios. Dios entonces es justo. Y lo que está pasando, creo que lo merecía. ¿O no? Sí, porque Dios advirtió. ¿Cuánto cuidado, hermanos, debemos de tener nosotros como creyentes?
Porque la Biblia la tenemos como guía para seguir un camino recto, para seguir en obediencia a Dios. Pero ¿saben qué muchos dicen? En esta iglesia solo meditar, meditar, solo hablan de meditar. No todos, ¿no? Algunos hasta se han ido por eso. En una iglesia donde enseñó mi esposo a meditar, también fue Leandro, Agustina, ahí en Chiapas. También de la misma manera. Dice, me voy a otra iglesia, porque aquí nada más puro meditar y meditar. Se hastiaron de la palabra de Dios. Quieren escuchar solamente emociones, solamente eso, pero no quieren escuchar a Dios. ¿Y cuánto cuidado debemos de tener nosotros que ya estamos meditando la palabra? Porque Dios, esta es la guía. Y si nosotros estamos igual que el pueblo, vamos a hacer lo que nosotros querramos y no dejarnos que Dios nos guíe, es peligroso. Es peligroso porque puede llegar un juicio. Pero hay algo hermoso en esto, algo que vi aquí. 2 finalidades que Dios está cumpliendo en el pasaje del capítulo 6 que nos toca meditar mañana. Algo hermoso. En el verso 8 que dice, capítulo 6, verso 8. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté, dice Dios, a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras ídolos, y se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este daño. ¿Qué dice Dios? Yo no lo dije de labios, yo no lo dije jugando, yo lo que digo lo cumplo. ¿Dios cumplió dándoles un territorio? Sí, ¿verdad? Ahora aquí, ¿qué está haciendo Dios? Cumpliendo lo que les había dicho. ¿No obedecen? Hay un juicio. Estas son las consecuencias. Van a ser llevados a diferentes lugares. ¿Y Dios cumplió? Sí. Dice Dios, yo no lo dije en vano. Yo no lo dije de juego. Yo lo dije de verdad. Y lo que digo lo cumplo. Y aquí Dios está cumpliendo esta palabra, llevando a juicio a ese pueblo depravado que no quiere consagrarse. Pero lo hermoso es que dice que deja un resto. O sea, dice que cuando de la barba, que se quita la barba y lo parte en 3 tercios, y bueno, dice que 1 tercio significa que van a morir con pestilencia, con hambre, con enfermedades. Y el otro tercio le dijo a Ezequiel, ¿no? Córtalo con una espada. ¿Eso qué significaba? Que Israel iba a morir a espada. Pero el otro tercio dice, échalo hacia el viento para que lo vuele. ¿Qué significaba eso? Que Israel iba a ser llevada en cautiverio. Y entonces Dios está cumpliendo esto. Pero aquí dice, dejaré un resto. Ese resto, hermanos, es gracia de Dios. Aunque fueron en cautiverio, pagando sus errores, es gracia de Dios. Hermanos, si nosotros estamos viviendo de una manera que a Dios no le agrada, pero estamos aquí, es gracia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos poner cartas en el asunto en esas áreas de nuestra vida que aún falta ser cambiada. Aquí este pueblo está sufriendo, son llevados en cautiverio, pero es gracia de Dios. ¿Por qué es gracia de Dios? Porque dice que allá donde estén, en ese sufrimiento, ¿qué va a pasar? Se avergonzarán de cómo vivían en Jerusalén. ¿Y qué van a hacer? Van a conocer quién es Dios. A través de esa angustia, de ese dolor, conocen quién es Dios. Creo que muchos
han llegado a conocer a Dios a través de una angustia, de un dolor, de una situación difícil que han pasado, ellos se refugian en Dios. Eso fue gracia. Eso es gracia de Dios, aunque duele, pero es gracia de Dios. Y mire que esto que está diciendo Dios aquí, que dejará un resto, también estaba profetizado en Deuteronomio. No, creo que en Números. A ver, espérate. Sí, en Números. No, perdón, Levítico. Levíticos capítulo 26, verso 44. Sí. Amén. Dice, vamos a leer desde el 43. Dice, pero la tierra será abandonada. Aquí todavía no están en cautiverio, todavía ni siquiera entran a la tierra prometida. Pero ¿qué dice Dios? Pero la tierra será desolada por ellos y gozará sus días de reposo. O sea, la tierra va a estar en reposo mientras el pueblo se fue en cautiverio, ¿no? Estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo y sus iniquidades. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se someterá a castigo de sus iniquidades. O sea, va a haber un castigo por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Pero mire qué hermoso es Dios, en el 44. Aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. ¿Qué quería Dios? Ser el Dios de ellos. No voy a invalidar mi pacto que hice. ¿Con quién? Con los patriarcas. No voy a invalidar mi pacto. Yo soy el Dios de ellos. Entonces va a dejar ese remanente que quiere y que se vaya al cautiverio. ¿Pero qué dice a Dios? No los voy a desechar. Yo soy el Dios de ellos. El 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones. ¿Para qué, hermanos? Para ser su Dios, yo Jehová. ¿Qué quiere Dios? Ser el gobierno, ser ese Dios de su pueblo. Y por esa causa dice, no los voy a desechar. No voy a invalidar mi pacto. Por eso dice allá en Ezequiel, volvamos a Ezequiel, por eso dice aquí, dice, no los voy a dejar. Y aquí dice, dejaré un resto. Ese resto va a ser llevado en cautiverio. Pero por eso les decía, esto es gracia de Dios. A pesar que fueron llevados, y si va a Lamentaciones, dice qué manera fueron llevados, ¿no? Pero aún así es gracia de Dios. Si Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles, es gracia de Dios, hermanos. Es gracia de Dios. Pero preguntémonos nosotros, ¿qué Dios quiere revelarnos en medio de toda esa tribulación, de esa angustia que nos permite pasar? ¿Qué quiere revelarme Dios? Y veamos que Dios, el deseo de Dios, no es que el pueblo sea destruido, acabado. No, vimos que deja un remanente. Pero veamos el corazón de Dios. Dice en el 9, en la segunda parte. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. ¿Qué dice Dios? Me quebranté. O sea, Dios no estaba gozoso viendo a su pueblo sufrir. Dios no estaba gozoso por eso. Dios también le dolía ver al pueblo sufrir. Era su pueblo. Pero dice, yo me quebranté a causa de que este pueblo no obedeció. Y él que tenía que hacer, cumplir lo que había dicho antes. No en vano dije que les iba a venir el mal. Él tenía que cumplir como Dios. Entonces él se quebranta a ver a su pueblo que no quiere consagrarse a Dios, no quiere obedecer sus ordenanzas. En el capítulo 18,
capítulo 18, verso 21, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué dice Dios? Yo no quiero la muerte del impío. Yo no busco la muerte para ellos. Yo busco que ellos se aparten de sus malos caminos. En el capítulo, ese mismo capítulo, verso 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte, dice. También ahí en Deuteronomio habla Dios diciéndole: yo pongo la vida y la muerte. Yo pongo la maldición y la bendición. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo: ustedes son personas con razón. No somos hecho un robot. Somos razonables. Ustedes deciden la muerte o deciden la vida. ¿Y qué es la vida? Obedecer a Jehová. Eso es la vida. Entonces dice: ustedes decidan qué quieren. ¿Para qué? Para que ustedes vivan y vivan su descendencia. Y aquí está diciendo Dios: no quiero la muerte del que muere. Conviértanse y van a vivir. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, aquí yo el capítulo 16, el capítulo 6 había visto esta finalidad de Dios. Primeramente, llevando a cabo su propósito, su palabra que lo había dicho antes, de destruir a Jerusalén. Más adelante ustedes van a meditar y van a ver cómo los ancianos viven en el capítulo 9. Y le dice Ezequiel: ve más adelante, porque vas a ver cosas mayores, no solamente estas. ¿Cómo estaba viviendo Israel? Entonces nos preguntemos: ¿Dios no es justo? Dios es justo, llevando a cabo su propósito. Él dijo y destruyó a Jerusalén. Él dijo que los iba a llevar a cautiverio si no obedecían, y los llevó. Él dijo que iba a dejar un remanente y lo dejó. Hermanos, ahora reflexionemos nosotros. Vemos a un Dios de verdad lleno de misericordia. Con sobrada razón, Moisés dijo: eres lento para la ira y grande en misericordia. Pidiendo misericordia para aquel pueblo que se había rebelado y que quería volver a Egipto. Y él le dice a Dios que no lo haga, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, hermanos. Aunque aquí nos revele un Dios que está masacrando al pueblo, creo que lo merecía. Porque Dios constantemente estuvo hablando y no quisieron hacer caso. Ahora nosotros, hermanos, Dios constantemente nos está hablando a través de la palabra. ¿Y cómo reaccionamos ante esta palabra? ¿Con humildad? ¿Con respeto? ¿O al momento que me habla Dios digo: sí, es que Dios me está hablando y me habló hermoso? Y a veces hasta terminamos llorando. Pero pasan los días y otra vez volvemos a hacer lo mismo. Y Dios otra vez nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir: es que otra vez hiciste lo mismo. Pero hermanos, si no meditamos la palabra, seguiremos en nuestra necedad. Porque va a llegar el día en que eso que estamos en necios va a llegar a quitarse, porque estamos todos los días meditando y Dios nos lo recuerda: esto no lo debes de hacer. Y ya no lo hacemos. Y pasa el mes y nos dice otra vez: no, esto no estuvo bien. Y otra vez. Pero si no meditamos, si no vamos a la palabra,
¿cómo Dios nos va a guiar? Entonces puede venir el juicio de Dios. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Como este pueblo también, que más adelante van a meditar y decían, Dios ni nos ve. Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Terminaremos así? Espero que no. Que todos, hermanos, estemos conectados con Dios en la palabra, unidos en ese mismo sentir, en ese mismo propósito, que Dios cumpla ese propósito en nuestra vida, ese cambio que haya en nuestra vida. Oremos, hermanos, y agradecemos a Dios por esta palabra. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, porque me permite, Señor, poder exponer tu palabra. Señor, te doy gracias porque primeramente, Señor, has tratado conmigo, viendo a ese Dios tan grande, a ese Dios tan maravilloso, tan misericordioso, a ese Dios que también no se tienta al corazón para hacer juicio, pero también entendí que es para bien. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú llevas a cabo tu propósito. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a tener ese oído sensible para saber escuchar tu voz y poner cartas en el asunto, en el área que haga falta por cambiar. Señor, nos ponemos en tus manos y bendecimos tu glorioso nombre. Gracias, Padre eterno. Amén. Bendiciones, hermanos.